Michael. Licenciado Alberto Medina. Alberto Medina, Sí, un placer estar con ustedes. De verdad, como una vez al mes tengo ese privilegio. Yo diría que yo quise hoy tratar este tema porque es un tema preocupante para la sociedad. La sociedad está preocupada. En calidad de que un gastroenterólogo hablando de que una niña se hizo un aborto, no, la gastroenterología no es del tracto digestivo. No, yo quiero venir a tratar este tema como un profesional de 46 años de ejercicio profesional ininterrumpido, tanto en la vida pública como en la vida privada. Entonces, a mí me ha llamado la atención que este tema se trata en todos los medios, todos los días salen noticias, pero es un tema que está inconcluso. ¿Por qué? Es un tema en el cual, y yo aprovecho la presencia de Johnny, que sin lugar a dudas tiene el rating mayor de un programa de televisión en la República Dominicana con su segmento En Extremo a Extremo. Así y es. que trata los problemas sociales profundamente y con mucha seriedad, con el respaldo de una figura como Michael Miguel, que es una institución en la locución dominicana y en la comunicación en sentido general. Entonces, yo dije, con estas dos personas podemos tratar este tema para que la población se preocupe, porque hay muchos padres que tienen niñas de 16 años. Hay muchos padres que no saben lo que hacen sus hijos. Hay muchos padres que no tienen la conciencia de dar el ejemplo con su propia conducta. La conducta de muchos padres no es la más correcta ni la más encomiable con nuestros hijos. Pero entonces, una niñita de 16 años, porque yo le digo niñita, porque es una adolescente, es una muchachita que todavía no sabe la diferencia entre el bien y el mal, porque está actuando a que tiene un cuerpito bonito, a que quiere ser modelo. Sí. Bueno, el hecho es que esta muchacha sufrió el abuso indiscriminado de quien se supone era su sacerdote educacional, era la persona que la orientaba, un profesor de escuela que aparentemente le lavó el cerebro, la indujo, y el primer diagnóstico que se hizo es que ella estaba embarazada y se hizo un aborto. Ese fue el primer diagnóstico que se dio oficialmente. Y que posteriormente, después del aborto, él la dejó en la casa y la niña hizo un sangrado masivo y produjo un shock hipovolémico. Y yo voy a explicar qué es un shock hipovolémico y por qué causa la muerte. El cuerpo humano tiene de 4.5 a 5 litros de sangre el hombre y de 4.2 a 4.5 la mujer. Quiere decir que el 70% del organismo humano es líquido. Sí. La parte sólida es mínima, pero el hombre, en el sentido general, me refiero, el ser humano claro, es agua. Entonces, cuando ese líquido comienza a perderse o a través de una diarrea masiva con vómitos masivos o una deshidratación, ejemplo, el cólera. Yo tuve una vez en la epidemia anterior, porque esto es pandémico, porque cuando vino de Haití, un paciente que evacuó 47 veces en una hora. ¡Wow! 47 veces en una hora. Y le pasamos aproximadamente 45 litros de suero para mantenerlo y salvarle la vida. Wow. Esta es una causa que puede producir una diarrea de este sentido en una persona debilitada, en un diabético, en un hipertenso, un shock hipovolémico por una deshidratación masiva. Cuando hay una pérdida de sangre masiva, tiene que ser masiva en una persona relativamente joven, que quizás esa muchachita tenía, como la mayoría de las jovencitas en ese sentido, que todavía no han desarrollado completamente su capacidad femenina a través de los estrógenos, que son las hormonas de la mujer, pues todavía esas personas muy jovencitas pueden tener menstruaciones muy irregulares en que sean muy abundantes, más de lo normal, sí. En vez de 4 o 5 días, 7 días sangrando en una forma masiva. Y generalmente esas niñas tienen tendencia a tener anemia. Anemia es cuando usted no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos sí. para poder satisfacer las necesidades y las deficiencias sí, de su organismo. Claro. Entonces, para que una persona haga un shock hipovolémico, ya dije lo que es la deshidratación, sí, okay. Y puse el cólera de ejemplo, que no hay mejor ejemplo que el cólera de lo que puede, sí. ¿Qué es lo que produce la muerte en el cólera? Es un shock hipovolémico por deshidratación masiva, el paciente cae en hiponatremia y puede morir por un paro cardiorrespiratorio. En el caso de una pérdida masiva de sangre, puede haber un paro
cardiorrespiratorio por un shock hipovolémico. El paciente se va durmiendo, va perdiendo la conciencia y duerme y muerto o muere durmiendo. Muere y que ni cuenta se da. No se da absolutamente cuenta porque va perdiendo el conocimiento en la medida que el cerebro no está recibiendo la cantidad suficiente de sangre. Exactamente, el cerebro es fundamental. Por eso hay muertes cardíacas que pueden revertirse, pero la muerte cerebral no es revertible, es irreversible. El que cayó en muerte cerebral, aunque el corazón siga latiendo, está muerto. Son dos funciones diferentes. Totalmente diferentes. No hay vuelta atrás. Entonces, en un caso de que fuera un aborto, hay una serie de pastillas que yo no voy a decir el nombre, porque no puede ser, pero es una pastilla que usamos los gastroenterólogos para problemas digestivos, que se está utilizando en una forma indiscriminada por personas que no tienen conocimiento para resultar abortivas. Muchas muchachas lo usan y se vende sin receta. Y la lógica implicó de que este señor le dio esa pastilla o ella se las tomó y se le practicó un aborto. Ese fue el primer signo de que había una alarma de que esa niña en 24 horas falleció. Desde el punto de vista de lo que significa esto, me recuerda el caso de una jovencita similar que ocurrió en San Francisco de Macorís, donde la mamá conminó al muchacho a que le hiciera un aborto traumático a la muchacha y la muchacha murió. Y a él le echaron 30 años. El caso de Evelyn, la pena es que a la señora le pusieron 4 y 2 y se fue. Pero ella fue que indujo a que pero sin embargo fue premeditado. Exacto, pero el Código Penal la protegió y está suelta y no vive aquí. Ese es un caso lamentable donde él provocó esa muerte a base de inducida en una bañera. Se desangró la muchacha y se murió. Entonces, ese es el primer diagnóstico. Posteriormente viene otro, sepultan la niña. Le digo niña porque es una menor. Claro. Sepultan la niña. Todo hace pensar que la muchachita le hicieron un aborto y que eso es muy posible. Lo que yo me encuentro médicamente muy extraño es el segundo diagnóstico, que es el que está vigente, pero que no tiene un peso de credibilidad, una sustentación científica. El que da el INASIF. Claro. A ella se le acusa de que posiblemente fue víctima de una agresión sexual violenta y que esto le produjo una hemorragia que la llevó a un shock hipovolémico cuando él la llevó a la casa. Yo quiero hablar desde el punto de vista científico. El órgano sexual masculino no tiene la capacidad vital como para producir un daño de tal naturaleza que produzca una hemorragia, y sobre todo que se le habla de hemorragias producidas desde la parte exterior de la vulva hacia adentro. La otra posibilidad, se le introdujo a esa niña mediante ese famoso incrédulo acto sexual algún tipo de instrumento. Eso sí, porque podrían haberle producido una perforación uterina. Eso sí puede ser. Porque hay una posibilidad, doctor, lo interrumpo, que dicen que ella cambió de vehículo y en el vehículo que se produce el sangrado en el vehículo del maestro. Exactamente. O sea, y él la lleva a la casa. Entonces, póngale atención a esto. Desde el punto de vista médico, un órgano sexual masculino no tiene la capacidad de por más voluminoso que sea, no tiene la capacidad ni la rigidez suficiente como para causar un daño. Puede producir una erosión, que eso es muy normal. Vamos a suponer que la niña fuera virgen, o sea, que tuviera su himen, y la ruptura del himen lo que produce es la vascularización sanguínea que tiene ese órgano que cubre la parte media de la vagina y que impide la penetración en los casos en que ella no se le haya roto. Es muy raro, desgraciadamente, que nuestras niñas después de los 14 años tengan el himen, pero en la época de Johnny, en la época de nosotros tres y tuya casi. Sí, claro, no mía también, de igual manera. Se acostumbraba a que la muchacha llegaba virgen y que el marido era que... Claro. Que tenía el privilegio. Y hay culturas en Asia que en la India, que enseñar la sangre de la sábana en la ventana la muestra era de la que se consumó. Sí. Se consumó de lo contrario, la gente está esperando en culturas que él saque la sábana con el
sangradito que puede producir la ruptura de un himen. Es mínimo. No hay vascularización para un himen producir una hemorragia masiva que cause la muerte. Desde el punto de vista científico, no existe. Entonces, o a esta muchacha, el pueblo dominicano, ¿por qué yo estoy preocupado más que como médico, como ciudadano? Porque yo no tengo edad para tener hija, pero sí tengo nieta. Claro. Usted tiene hija. Sí. Michael tiene hija. Sí, sí, sí. Entonces, los padres, ¿qué papel jugaron para que una niña llegue a su casa, pase una noche y sea tal el sangrado que es encontrada muerta desde el punto de vista al día siguiente? O sea que ella estuvo sangrando toda la noche y se explica el shock hipovolémico. Ahora, esa niña que se vio que estaba sangrando porque para producir ese sangrado que produjera la muerte, tuvo que haber prácticamente inundado toda la cama. Y ella consciente. Y ella porque ella llamó a una amiguita y le dijo, me estoy desangrando, ven. Pero ¿por Ayúdame. qué ella no habló con... Ayúdame. Quiere decir, definitivamente donde yo dejo la polémica abierta, desde el punto de vista médico, yo les he explicado que eso es imposible que fuese un acto sexual violento. Sí, Ahí pasó, hay cosas que no conoce el país. Y como hay tantas niñas, tantas niñas que son mal manipuladas por sus padres desde el punto de vista educacional, porque no son el mejor o no somos los mejores. O además le tienen miedo, porque nunca le hablaron de ese. No le tocan ese. Hay dos casos. Es un tema tabú. Hay una versión de que él, dicen los compañeros, que él le echó pastilla en una bebida, una y dos. Evidentemente que si la muchacha llama a la amiguita, como está la nota de voz, es porque ella sabía que se había hecho un proceso. Entonces, ¿cómo el INACI se aventura a dar otra versión cuando es ahí donde tiene que quedarse la investigación? ¿Por qué yo toco este tema en el día de hoy? Porque se sabe, doctor, usted lo sabe más que nosotros lo sabe, que un cuerpo humano ya muerto, hay cómo determinar los últimos medicamentos que se le aplicaron. Seguro, en toxicología. Eso en INACIF se sabe. En INACIF se sabe. Y aquí hay un maestro de eso que es el maestro Sarito. Ojalá Sarita, hay que invitar al doctor. Ustedes debieran invitarlo a tocar eso. Doctor Entonces, ¿por qué a mí me preocupa como ciudadano y como profesional de la medicina y mi larga data de ejercicio profesional? Porque eso no debe quedar en la incógnita. Porque hay cantidad de niñas en las mismas circunstancias de ellas. Y perdón, doctor, ¿por qué permite el INACIF que proliferen tantos falsos argumentos y rumores? Porque mira, todo lo que estamos hablando nosotros, yo te estoy hablando lo que ocurre científicamente en un ser humano, pero yo no tengo la capacidad para decirte lo que le pasó a la niña. Ni yo ni como comunicador. Todas son suposiciones. Eso es tan fino. Suposiciones. Eso es tan fino que los médicos saben cuando usted lleva una adolescente ya que puede procrear, usted la lleva al médico, el médico le llama al papá, si le tiene confianza, le dice, mira, esa niña hace mucho ya. Esa niña tiene que necesitar una transfusión. No, y le dicen, hace mucho que ella ha tenido relaciones sexuales. Eso se ve en Yo tengo una experiencia, y Marco Miguel también la tiene. No, yo soy amigo de un médico, y hablando me dijo, hacía 30 o 40 años que yo no recibía una señorita aquí. De cierta edad. Eso es correcto. Sí. Y lamentablemente, Johnny, las niñas aquí inician sus relaciones sexuales a veces inducidas por los propios padres. A veces por varias razones sociales y económicas, sobre todo. Diciendo las cosas claras. Pero que nosotros no podemos permitir, yo como profesional de la medicina y comunicador, que me honro en pertenecer al prestigioso grupo de medios Telemicro con mucho orgullo, y ustedes como brillantes comunicadores, de no tocar un tema tan sensible claro, que puede afectar enormemente. Que puede estar ocurriendo. Tan pronto pasó esto a Michael y a mí me enviaron casos similares de Villa Altagracia. Y usted vio el informe ayer del Ministerio de Educación del acoso sexual, que esa es otra parte, que después la discutiremos en otro programa, pero las autoridades están obligadas a darle una satisfacción científica. Esto no se puede. Por eso a mí me gustaría que el doctor completara su... perdón. A mí me gustaría que el doctor completara la parte científica. La parte científica. Nos quedamos ahí, doctor. No hay forma que un pene pueda producir el daño que se describe. Sí. No bajo ningún concepto. Esa era mi pregunta, sobre doctor, todo añadiéndole otra cosita. Se reportan daños extravaginales, o sea, en la vulva, que es la parte que se ve,
la parte interna. Puede producir hinchazón, eso. Edema, Que rasgadura. también al hombre le produce también. Exactamente. El hombre le produce incluso rasgadura. Por cierto, doctor, perdón. Eso Le pido perdón, disculpa, perdóneme, doctor. Que Alberto también salió el puede INASIF opinar, sí. y dijo, no sé la idoneidad del cosa, que él no tenía muestra de que había hecho acto sexual. Exacto. Salió un argumento ahí también. Que otra cosa que agrava más. Es No complicado. le da más la razón a usted en materia científica. Finalmente, Sí. yo, desde el punto de vista médico, no podía quedarme callado sin dar mi opinión Sí, por eso no aporta. la repercusión que esto puede tener, que cada día se complica más. Todos los días la prensa trae nuevos detalles, nuevas inquietudes, desde el punto de vista científico, a esa niña, como dicen que le hicieron un aborto y después dicen que no tuvo relaciones sexuales. Después dicen que fue violada. Después dicen que se le practicó, ¿cómo se llama? Se le practicaron violaciones más de una persona. Creo que eso ha salido a relucir. De que diferentes personas. Ella fue voluntariamente, ella no fue raptada. Ella fue, el señor que fue a su estaba casa, detenido, permiso, fue a su casa a maestro, buscarla, su su maestro, Sí. la fue a recoger para ir a la playa. Quiere decir que ella salió voluntariamente y con una persona que le merecía credibilidad. Porque uno no se monta en el carro. Comenzando por ahí. Y que haya terminado en esta forma, en que prácticamente en cualquier reunión de dominicanos con lo que se llaman las peñas, se comenta este dato, como cómo se puede quedar un caso inconcluso de una manera, habiendo tantas niñas que pueden estar en el mismo peligro que esta pobrecita niña que perdió su vida, en una forma que todavía no se sabe en realidad cómo fue, que comenzó como un aborto y terminó como una violación múltiple con múltiples traumas que le produjeron la hemorragia. Que más de una persona la violó, pudiera ser, pero que produzca un shock hipovolémico y que ella, por más poca preparación que tuviera, ella se comenzó, cuando una persona está perdiendo sangre, comienza antes de perder la conciencia, esa sensación de debilidad, esa sensación de dificultad para respirar, esa sensación de sequedad cuando se pierde la sangre y esa sensación de que usted va cayendo. Me estoy yendo. Exactamente. Todo eso. No hizo esfuerzo para ir a su padre. Y no ser llevada a una clínica, porque No, eso fue a las 10 de la noche y la encontraron a las 6 de la Pero mañana. doctor, brevemente, porque Medina tiene una pregunta interesante, pero es con relación a eso que usted señala, de que el miembro sexual del hombre, el pene en este caso, no tiene esa fuerza para quitarle la vida a una para persona. producir, Por ahí no se mata Pero gente. entonces, ¿se puede producir la muerte por ahí, por el organismo sexual de la mujer, introduciéndole otro objeto que no sea el pene, otro objeto? Y si si fuera así, se revela en el estudio del INASIF, se pudiera revelar lo que se introduce. Los desgarros que produjo para producir el sangrado. Porque el sangrado no ocurre porque yo aquí no puedo sangrar, pero si yo me corto con una gilet. Ocurre por dos cosas en una persona de su edad, o por la menstruación, o por algún tipo de fuerza extra de un pene. Lo que a mí me luce es que esa niña se le aplicaron instrumentos, llámese lo que le dicen consoladores, una serie de asquerosidades que a mí particularmente me da estupor hasta decirlo por radio, porque es una falta de respeto a una jovencita que perdió su vida en una forma tan tonta por falta de comunicación. Entonces, el pueblo dominicano no está pidiendo que este caso sea aclarado para que al tipo le metan en vez de 5 años, 10, no. Es el problema de la enorme cantidad de jovencitas que están en esa situación a nivel nacional y que nosotros como comunicadores tenemos la obligación de concientizar a la ciudadanía de que esto no puede repetirse y que se repitió algo muy similar y parecido a lo que sucedió con la niña de Cenovil, creo que se llama, en San Francisco de Macorís, donde ese bárbaro le introdujo un gancho para hacer el aborto. Oye, qué bárbaro. Y entonces hay pastillas que inducen el aborto y que no vale la pena ni mencionarla y que es una pena que las farmacias la vendan sin una receta adecuada. Y lo han dicho, no lo digo yo, lo dicen ginecólogos, que no debe ser utilizada. Aquí hay que tomar en cuenta a partir de ahora eso. Adelante, Alberto. Hay una cosa, muchas gracias, doctor.
Y ahí hay algo muy importante, y sobre todo con lo que ha connotado y ha resaltado Michael, con relación a que en el análisis al profesor, maestro, no ha salido ninguna evidencia de que él haya tenido relaciones previos, o sea, en esas horas. Esto no deja abierta a un abanico realmente ¿de qué? A un abanico de... Te interrumpo 2 segundos Claro. para decirte que dentro de los rumores, porque nos lo han enseñado, Claro. hay un rumor que dice que un sobrino de él que andaba en eso También grande, escondió un pantalón con una mancha de A sangre eso es que quiero- y que él se la cambió y que hay fotos de él con el pantalón anterior y el pantalón que se cambió. Eso es, pero ¿quién lo ha probado? Eso es decires. Son muchas Pero suposiciones. entonces eso no debe quedarse en el aire. Sobre todo porque eran 4 o 5 que andaban. Claro, mi insistencia con ustedes en este sentido, yo les dije lo que puede haber sucedido desde el punto de vista médico. Lo que comenzó como un aborto está como una nebulosa sin ningún tipo de diagnóstico fijo. Porque definitivamente esa muchachita se le practicó de relaciones sexuales. Eso no cabe la menor duda. Así es. Y que la muchachita no fue obligada, la muchachita fue voluntariamente. Y que aparentemente ella tenía cierta relación Con la X persona. con el Hay profesor. una cosa que, concluyéndole, es que normalmente lo más común o lo más drástico que puede suceder en una cavidad vaginal es la rasgadura, sobre todo cuando no hay cooperación de ambas Ahora, partes. en introducción de un instrumento cortante, No, ya ahí es difícil. ahí ya puede es- haber una por perforación supuesto, uterina por su- que no está reportado. Yo no lo vi en el reporte del INASIF. Una perforación uterina produce eso. Hay una entidad normal, ginecológica, que es un accidente genético en el que la mujer, en vez de cuando sale embarazada, en vez de que el huevo que está en las trompas, las 2 trompas de falopio y terminan en el ovario, en vez de unirse con el espermatozoide en el óvulo, caminar por la trompa y ir al ovario donde se implanta como un nido, como un pajarito un nido, ese es el embarazo. Cuando ese embarazo ocurre en una trompa, se llama embarazo ectópico, y si se rompe, ese embarazo ectópico puede matar a una mujer si no se actúa a tiempo, con una hemorragia por un shock hipovolémico. Pero este no es el caso. Ahora, una instrumentación inadecuada con cualquier tipo Un de objeto extraño a un objeto pene. extraño a un Sí, pene, claro. puede sí haber producido. Pero esa mire lo que Michael señala aquí, por ejemplo. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, certificó que John Kelly Martínez, que es el profesor, figura como principal imputado, bueno, por la muerte de la joven, no tiene lesiones en sus genitales. Eso lo salió a relucir también. Eso confunde. Él mismo se eso- desmiente. Él mismo se desmiente. Este es confunde un más. caso Vamos a para abrir la largo. línea, doctor. Yo quiero decir algo. Ese era mi Con punto. respecto al No. INASIF, Bueno, ¿cuál es el campo de acción del INASIF? Porque si están todos estos argumentos floreteando, fluyendo, Sí, entrando porque y son, saliendo. son rumores, nada Son oficial. rumores. Sí. Ahora, no tiene el INASIF, Este no es señor, rumor. usted ya como médico. Ese no es rumor, mira dónde está. Ay, no, pero hay algo. Pero no, perdón, pero no tiene el INASIF. No, pero hay algo que yo te Pero quiero orientar. perdóname, Sí. déjame decir esto importante. Porque el INASIF tiene como institución. No, es que tú no sabes cómo nace el nací. Oye, ¿cómo que nace? Pero como tiene como nace. No, oye. No, Tiene que no, tener un. Pero es para darte la razón, óyeme a mí. Algo científico. Aquí está el doctor. Oh, pero venga. El nací nace en medio de una polémica con el doctor Corniel. ¿Usted recuerda esa polémica con Sergio Sarita Valdés? Que hubo que buscar certificaciones donde ellos estudiaron para dirigir y convertir, porque el INACI era patología forense. Pero el profesional de más experiencia en Es Sergio Sarita Valdés. Pero hubo un No te plan quepa la menor político, duda. porque por cuestiones políticas que no Él voy a ha mencionar. opinado, él ha opinado ya. No, él hizo un artículo. Un artículo Pero hay que hizo, invitarlo. No, pero Yo creo que ustedes tienen. No, hay tienen que invitar al doctor Sarita Valdés. Además es un experto Sí. en Y mucho respeto. y me yo merece. he participado en varias necrosias con él Sí, sí. como periodista. No, me merece mucho respeto, mucho Michael, oye esto, para darte la razón a ti. Hace tiempo que el INACI no era ente de polémica que cuando se fundó. Y usted recuerda ese proceso. Fue en los gobiernos de Balaguer que se fundó eso. Sí. Bueno, que era una dependencia de la UAS, de patología forense. Por cierto, está ahí, cerca ahí. ¿Qué pasa, Michael Miguel? Había una descalificación de quién era patólogo y quién no era patólogo, etcétera, por el asunto de los médicos legistas en los pueblos. En los pueblos era un médico legista adscrito a la fiscalía que se cogía, porque para exhumar un cadáver
participa el patólogo, pero primero tiene que autorizar el ayuntamiento municipal y el fiscal. Y entonces, previa solicitud de una familia o de un tribunal, de cualquier instancia. Entonces, esa polémica que el doctor ha traído aquí, la ha creado el propio INACIF, por lo que tú estás planteando. ¿Que por qué? Bueno, yo creo que ellos se precipitaron. No hicieron la investigación final. Y por eso es que los tribunales son buenos. Porque los tribunales, los magistrados tienen la oportunidad de escuchar las partes, ver las pruebas y oír testigos. Claro. En este caso, el INACIF ha actuado como justicia y no puede. Hay 4 personas y hay un cadáver, Michael Miguel, y nosotros 4 estamos ahí. A nosotros 4 hay que interrogarnos. A nosotros 4 hay que interrogarnos. ¿Qué vimos? ¿Qué pasó? Entonces, tú no puede haber una sentencia, que es lo que ha hecho ya, una conclusión definitiva, cuando hay casos pendientes y aristas pendientes. Ya confundido. Si eso va a un tribunal, el juez autoriza que eso comience de cero. Sí. Incluso y la defensa, crea una comisión. La defensa tiene de dónde agarrarse. No, crea una comisión que yo creo que la justicia va a tener que actuar, el Ministerio Público. Que por cierto, la familia de la niña cambió el abogado en el día de ayer. Que está pidiendo una hemanecrosis, hay que hacerla. Cambió el abogado. ¿Cuál es el diagnóstico que dice el INACIF, que yo no lo he visto? Mira, diagnóstico concluyente. Mira la foto aquí, con relación a ese tema. La conclusión. Dice, dice conclusión. Sí. A la evaluación del resto de las áreas corporales no hay lesiones visibles. Las conclusiones están sujetas a cualquier tipo de complicación que se presente dentro de la evolución del periodo de curación establecido. Y que tiene un punto número 2 que dice: a la evaluación del resto de las áreas corporales no hay lesiones visibles. Ese por un lado, pero por otro lado está. Sí, a él. Ese, un mes, escúchame, eso es a él, a él, el estudio en el caso de ella, que hay un elemento fundamental que debió comenzar el INACIF. ¿Cuál fue? Lo que dijo el doctor. ¿Cuál fue el primer informe que se nos dio? Que esa muchacha murió por un aborto. Y que la llevaron a Higüey. ¿O se le olvidó a ustedes que eso salió a relucir, Michael Miguel? Que a ella la llevaron a Higüey. Hay muchas versiones. La llevaron a un y que entraron a una bomba. Y que ella no quiso entrar. ¿Por qué no quiso entrar? Pero lo de la bomba, puede entrar para ella que ir al baño, limpiarse. Pero, o la atención, a Michael le da un dolor, ¿para qué lo llevamos? Llamamos al 911, lo llamamos a un médico, rápido. Entonces, ¿por qué lo llevamos? Porque Michael se siente una lesión. Exacto. Entonces, aquí, donde primero debió comenzar el INACIF, fue la denuncia de... incluso... Hay que ratear el teléfono de ellos en los últimos meses, 15 días, todo. ¿Por qué? Por si llamaron a una farmacia. Sí, pero entonces, permíteme repetirlo. Así. ¿Por qué razón, para todos, pero especial para el doctor, pasan los días, crecen las argumentaciones falsas o verdaderas? ¿Y por qué el INACIF? Y son especulaciones. ¿Por qué el INACIF, don Johnny, no agarra y le dice al pueblo dominicano, le reafirma, le hace un comunicado formal al pueblo dominicano sobre ese caso? Oye, ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer? Lo que tú estás... Dígame por qué. Tú estás excelente, Michael. La familia tiene que ir al Ministerio Público para que el Ministerio Público solicite al INACIF. Y más que al INACIF, a una junta de patólogos. Y yo incluso incluyera a la doctora Sarita Valdés. Espérate, concluyendo desde el punto de vista médico, para escuchar entonces el público o lo que ustedes quieran. Fíjate. ¿Por qué yo he traído este tema? Lo digo por segunda vez. Porque como ciudadano y como profesional de larga data de ejercicio profesional, tengo que sentirme preocupado por la situación de la juventud en la República Dominicana, el manejo intrafamiliar. Aquí ha aumentado enormemente la violencia doméstica. Aquí ha aumentado enormemente hombres que... Una mujer no lo quiere. Si usted no lo quiere, una mujer, busque más para adelante vive gente, como se dice popularmente. Usted no tiene que matarle, quitarle la vida. Incluso padres que han matado a la esposa y matado a 2 niños chiquitos. O sea, hasta esa monstruosidad hemos visto. Entonces, yo no me puedo quedar callado en una situación que no tiene una conclusión y que cada día más personas están opinando, como lo estamos haciendo nosotros, sin ningún tipo de base fundamental. Estamos haciendo especulaciones a lo que la gente está inquieta. Y eso no debe quedar así. Eso debe tener una respuesta contundente desde el punto de vista médico forense que aclare la situación de por qué una niña, pues fíjate, por más inteligente o perdida, una niña escolar, niña, no es una analfabeta, que pase 6, ella tuvo que pasar entre 6 a 8 horas viendo la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Y al final se preocupó. Y ella no se...
Y ella no le pudo decir a su papá, mira, estoy sangrando. Y los papás no pudieron también verificar. Ella salió el día entero. Aquí hay muchas cosas. Una arista que hay es que ella quien le pide permiso a la mamá, el papá no estaba ahí. Y cuando ella le dice que iban a ir que ni siquiera fue a la playa que hablaron, ellos aparecieron en la playa. Pero la cosa era comprar un helado. El permiso no era para No eso. era para eso. ¿Te das cuenta, Michael Miguel, de dónde viene todo esto? Pero todos esos son rumores. Sí. Eso no hay nadie que lo haya Sí, puesto concluyente. Entonces nosotros tenemos la obligación como medio de comunicación de Dios dar una explicación científica de qué es un sangrado masivo, de qué puede producir un sangrado masivo en caso de una violación, y de que esta niña se le instrumentó algún tipo de objeto que produjo una laceración, porque esa sangre no salió de la nada. Déjeme decir una cosa, Y hay doctor. una cosa, Déjeme discúlpame, decir una Johnny. cosa, sí. Hay una cosa que hay que entender. Este es un caso, que no es un caso de Higüey. Este es un caso. Este es un caso nacional. Y de la idiosincrasia y la sociedad misma de la enorme cantidad de niñas que están expuestas a esto. Y que están pasando por. Tenemos que dar una respuesta. Ahora tenemos que ir más para allá. Aquí se necesita que el Ministerio de Salud Pública, como rector constitucional de la salud pública, emita una información desde el punto de vista de advertencia en la farmacia. No puede decir que cualquiera persona, y muchas veces nosotros nos ponemos bravos a veces cuando queremos comprar un medicamento y no estamos autorizados. El que consume un medicamento sin estar autorizado por un médico, corre su riesgo él personalmente. Por eso el hombre inteligente, y yo tengo una hija que a mí me ha enseñado bastante, me dice, papi, nunca te tomes una pastilla sin tú ver la fecha de vencimiento. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo es posible que Salud Pública no tenga una campaña en un mundo, como ha dicho el doctor, tan convulso, orientándole a la población y a la farmacia? Porque aquí todo está regulado. Fíjate, por ley. Y usted dirigió Salud Pública y sabe que hay un departamento de farmacia de Salud Pública que no nombran a cualquiera. En nuestra gestión como secretario de Estado de Salud Pública, los jóvenes asistían en esa época, a cualquier farmacia a adquirir benzodiazepina, que en ese momento se llamaba Valium. Sí. Y lo compraban indiscriminadamente. Sí. Yo revisé la ley y fui donde el presidente de la República y le hice el planteamiento. Y de esa reunión con el doctor Joaquín Balaguer, que me dijo, hay que mandar una ley al Congreso. Le dije, no, presidente, aquí está la ley 5088 está vigente, lo que no se ha aplicado. De sustancias prohibidas. Me contestó, ejecútela. Y a raíz de esa reunión es que hoy nuestros hijos, para comprar un estupefaciente en una farmacia, necesitan, ojalá usted vea los pasos que hay que dar para usted comprar un medicamento. Los pacientes psiquiátricos. Incluidos ojalá tú veas los pasos que hay que dar para una droga, yo fui que puse instauré esa disposición. Claro. Y yo estoy renovando, que me toca porque venció, y hasta que no me llamaron de la DNC, decir, doctor, ya su solicitud está en el aire, sí. Significa que ya, sí. Y cuando uno va a la farmacia con esa receta, el farmacéutico tiene que buscar si Rafael Gotró está registrado. Exactamente. Ya está autorizado legalmente. Me notificaron la parte 1. La DNCD me aprobó que ya está en el aire. O sea que va a salir en la farmacia. Ahora yo tengo que buscar la aprobación de Salud Pública para renovar mi licencia. Yo corroboro totalmente eso que dice Johnny Vázquez, porque aquí Salud Pública ha estado alejado de muchos temas concernientes a la salud. Solamente Salud Pública habla de dengue y de cólera. Cólera y el es virus. Un problema grave. Gripal que hay ahora mismo, el no COVID. No vamos a hablar de la clínica que hay para eso, ni en patio y eso. Vamos aquí hay muchas cosas que escuchar la población. Yo terminé la parte científica. Perfecto, entonces. No hay pausa ahora, ¿verdad? 8:37 minutos de la mañana. Vamos a recibir llamadas en este momento al 809-688-0715. 809-682-8016. Estamos listos para recibir llamadas. Nosotros queríamos que el poeta escuchara esta intervención, pero tú lo secuestraste allí. Saludos, buen día. Pero lo voy a escuchar. Hola, buen día. Por favor. Buen día. Magistral. Hola. Buen día, adelante. Sí, señor Marco. Sí. La verdad es que nosotros nos sentimos privilegiados los radioescuchas de este tan escuchado programa, teniendo al doctor Gotró y al licenciado Medina también presente. Muchas gracias. ¿Cuánto aprendizaje tiene uno automáticamente? Señores, yo quisiera hacer un aporte brevemente. Sí. Nosotros aquí en el continente podemos decir
en el mundo entero. Somos uno de los países que estamos situados en lo que se refiere a la comunicación en uno de un sitial de primera. Sí. ¿Me explico brevemente? Sí, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, para muestra un botón, el grupo Telemicro. Señores, nosotros tenemos información a diario de los grupos comunicacionales que tenemos en el país. Y recordemos brevemente la tragedia aquella con la niña Emily. Aquel suceso dramático que vivimos en aquella época. Exacto. ¿Verdad? ¿Ustedes se recuerdan? Sí, claro que sí. Señores, una niña preciosa también. Yo me imagino que los padres también tuvieron acceso a esa información tan sensible que tuvo en ese momento. Ahora bien, cuando uno tiene una bebé tan hermosa como esta, señores, es para uno darle seguimiento. Claro. Es para uno darle seguimiento permanente. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa bebé tan bella como era esta niña, es una tentación hasta para sus propios familiares masculinos en su casa. Señores, que tengan buen día y muchas gracias. Así es. Por eso yo la hija mía la iba a buscar y a llevarla a la universidad. Correcto. Por eso. Es un llamado, cuidarla. Esta intervención es un llamado a los padres de responsabilidad, de estar pendientes de la calidad de vida que están llevando sus hijas, que están llevando doble vida. Saludos, buenos días. Michael, buenos días. Saludos a todos. Sí. Te escuchamos. Es una opinión como madre. Sí. Qué pena que este caso de esa jovencita se ha llevado a las redes sociales y manejado por personas que ni siquiera pertenecen a la prensa, por personas que no están haciendo un trabajo de investigación, haciendo publicación de ese audio que para mí como madre lacera mi sensibilidad, y ya me imagino yo la madre de esta joven escuchar ese audio tan repetitivo por personas que lo están publicando por publicarlo. Eso da pena, señores. Vamos a ser más sensibles, más humanos. Sí. Vamos a dejar de publicar cosas que no nos competen. Vamos a dejarle eso a las autoridades. Eso lacera la sensibilidad de todos los que estamos dando seguimiento a este caso. Y vamos a ser más cuidadosos con nuestros hijos y nuestras hijas, no solo las niñas, los varoncitos también, señores. Sí. Que tengan buen día. Gracias. Señora, 8:40 minutos de la mañana. Señora, le acato y agradezco su llamada. Nosotros acá le agradecemos de una madre que tiene el mismo derecho, de que esa ha sido una de las causas que ha llevado a la confusión a la gran mayoría del país, que pedimos una justificación de las cosas que pasaron que todavía no se han aclarado. ¿Qué ha llevado a eso? A la especulación, a que cada grupo está emitiendo criterios sin necesidad ni de emitirlos ni autoridad para que sean creíbles. Y eso es lo que hace, en vez de aclarar, confundir. Exacto. Yo creo que ese tipo de, tal como dijiste tú hace un momentito, este es un tipo de caso social, desde el punto de vista social, humano, que no debe quedar sin llegar hasta las últimas consecuencias que tiene. Porque se trata de niñas inocentes que no son, como dijo Johnny, tienen el cuerpo de una mujer, pero mentalmente no piensan como una persona. Hay que buscar al doctor Sarita Bardé, Anthony. Hay que tratar de contactarlo. Saludos, buen día, 8:41 minutos. Vengo yo. Sí. Hola, buen día. Sarita Bardé. José Luis de Santiago. Adelante, señor de Santiago. Hoy se da apertura ya la que es la Semana Santa con los 40 días de ayuno. Sí. Y los numeritos de Ramoncito, ¿lo van a dar ahorita? No sabemos, no sabemos. Estamos ahora en el aire aquí en esta intervención. Pueden llamar al 688-0715. 682-8016. Saludos, buen día. Buenas. Sí. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Cómo está ese gran equipo, Marco? Sí, señor. El equipo todo. Un saludo para el doctor. ¿Tú sabes qué es lo que pasa también? Que nosotros nos hemos acostumbrado que hasta un arroz blanco cuando vayamos a comer tengamos que subirlo a las redes. Entonces, otra cosa, los padres tenemos que ser más cuidadosos con nuestros hijos. Yo tengo 2 niños y los tengo en clases de natación y taekwondo. Y el día que yo no puedo ir con ellos no van. Eso es correcto. Entonces, los padres hemos flojado a los hijos a la brincandina. Y a la abuela. Sí, yo a los hijos míos, son dos varoncitos que tengo, les digo, miren, cualquier gente que le ponga la mano en su parte íntima, usted me lo dicen a mí de una vez. No le cojan amenazas, que si le dicen, que si se lo dice a tu papá, lo vamos a matar a todos, que eso es mentira. Entonces, los padres tenemos que tener más confianza. Mucha gente estamos equivocados, que creen que solamente la niña. Los enfermos sexuales le hacen más daño a los niños, principalmente que a la niña. Por la inocencia. Entonces, los padres nos hemos descuidado, eso es lo que pasa. Las autoridades hacen lo que puedan, pero lo que está pasando en este país es culpa de nosotros, los padres. Gracias. Así es. Muchas gracias. Queremos agradecerle infinitamente
al doctor Rafael Gotro infinitamente en nombre de esta empresa el haber traído este tema, porque no cabe dudas que este tema, como bien lo dijo el doctor, está incompleto. No puede quedar incompleto. La población no está satisfecha. Y no puede quedar incompleto. Claro. El Estado Dominicano tiene un compromiso con la verdad y con esa verdad. Doctor, muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Yo le agradezco a ustedes profundamente. Creí que era mi obligación como parte de este grupo desde el punto de vista médico, que tengo la oportunidad de contactar a los millones de televidentes que tiene el grupo Telemicro todos los martes, igual que Johnny, de hacer esto frente a Michael y Johnny, porque yo creo que se siente un vacío y un anhelo de que eso que acaba de decir, sobre todo la madre que llamó, de que los padres tenemos que ocuparnos más de vigilar nuestros hijos. Mire, este señor, muy poca gente hace eso, de que los niños vayan a la clase de natación. Yo lo llevo y lo traigo. Usted no se puede ir con nadie. Entonces, una muchachita, aquí hay una enorme cantidad de niñas sin control porque no tienen ejemplos en sus hogares, que desgraciadamente inician sus relaciones sexuales. Y una enorme cantidad de niñas embarazadas que puede ocurrir una tragedia como esta y que no hay necesidad de que se vuelva a repetir. Estoy de acuerdo con la conclusión de Michael Miguel en el sentido de que este es un problema que no se debe quedar inconcluso. Yo creo que hay una figura clave para ustedes seguir llevando esta orientación y ayudar al pueblo dominicano a su tranquilidad y que no se sigan haciendo especulaciones que se hacen más daño que bien. La niña desgraciadamente murió, pero eso no quisiéramos que volviera a pasar, y dando ejemplos contundentes es que podemos tener respuestas contundentes. Muchas gracias.